Muy bien. Bueno, pues yo me llamo Antonio Fernández, soy sacerdote vicario parroquial de la parroquia de San Juan Evangelista de Madrid, que está en el Parque de las Avenidas, y además pues soy profesor en el bienio de liturgia en la Universidad de San Damaso. O sea, yo no... Buen amigo y colaborador del diaconado. Ah, sí, ya llevo el año que toca, claro. Como tenéis una distribución así muy bien organizada, pues cuando me toca me llaman. En teoría me tocaba este año, pero para una... Bueno, en teoría, en la práctica me toca este año. Tengo otra charla en febrero, me parece que es, y que es más del tema que yo sé, porque este es un tema bastante complicado. Cuando yo vi el título de la charla, dije, madre mía. El título de la charla que me dieron a mí, de lo que voy a tratar de hablaros ahora, es la sacramentalidad de la Iglesia en la vida del diácono. Presencia real de Cristo. Bueno, pues esta es una cuestión bastante teológica y más de teología dogmática que de teología litúrgica, aunque la liturgia tiene que ver con todo, o sea que... Y a veces la liturgia aclara un poquito el dogma, que a veces puede ser un poco complicado de entender, como es el caso. Claro, como era un tema así un poco del que yo no tenía muchísima idea, pues entonces me puse a buscar cosas y hay un documento que sacó la Comisión Teológica Internacional, porque de lo que vamos a hablar hoy es un poco de teología, en el año 2002, el diaconado, evolución y perspectivas. Lo podéis encontrar en la página del Vaticano. Es un documento bastante largo y un poco complicado. ¿Por qué es un poco complicado? Porque en general hablar de dogmáticamente y de los sacramentos es bastante complicado. Los que se dedican al estudio de los sacramentos de manera teológica, no de manera litúrgica, que nosotros nos fijamos más en las oraciones, en las cuestiones que se han explicado antes de la dalmática sí, dalmática no, etcétera, etcétera, pues siempre con los sacramentos han tenido una cierta complicación, porque los sacramentos en sí mismos son complicados. ¿Cómo es complicada toda la liturgia? ¿Por qué es complicada? Porque en el fondo nosotros vemos una realidad que tiene un significado distinto a lo que nosotros vemos a primera vista. ¿Qué quiero decir con esto? El Papa Francisco, en la carta apostólica que hizo hace final de junio de este año, ¿no?, del año anterior, Desidero Desideravit, que nos habla un poco de la formación litúrgica, él dice, acudiendo sobre todo a Romano Guardini, que es necesaria una formación litúrgica fundamentalmente en el símbolo. Porque de lo que adolece un poco la Iglesia hoy, el pueblo de Dios, pero también muchas veces los ministros, es de esta comprensión simbólica de la liturgia, por tanto de la celebración en sí misma, y por tanto de los sacramentos, que es lo que fundamentalmente celebramos en la liturgia. Esto es importante porque si no nos parece que lo que nosotros realizamos y lo que nosotros somos, pues nosotros somos fruto de un sacramento. Bueno, pues es algo que la Iglesia una y otra vez ha tratado de poner de manifiesto que no es así, no es un oficio únicamente que nosotros realizamos, sino un ser que nosotros somos. Voy a hablar entonces, por tanto,
voy a hacer una pequeña introducción de lo que es un sacramento, o lo que podemos entender hablando entre nosotros de forma sencilla, e incluso para el pueblo de Dios con un poco de conocimiento teológico, de lo que es un sacramento, para que luego nosotros entendamos la sacramentalidad de la Iglesia y el sacramento propiamente del diaconado, ¿no? Que es de lo que se trata, que tratemos de iluminar en parte. Para poder explicar bien o que nosotros entendamos un poco lo que es un sacramento, voy a acudir a la definición medieval, que es más o menos clásica y que se sigue utilizando hoy, y que antes del medievo no se utilizaba, pero se entendía más o menos así. La definición medieval, especialmente después de Santo Tomás de Aquino, nos dice que el sacramento es un signo eficaz de la gracia de Dios. Hay en este concepto o en esta definición cosas que son muy sencillas de entender. Signo, pues es un signo. Eficaz, ahí ya nos ponemos un poco en un terreno en el que ¿de qué eficacia se trata a la hora de hablar de esta eficacia? Pues fundamentalmente es una eficacia salvífica. Es decir, los sacramentos son signos de la salvación de Dios. Son signos, por tanto, pertenecen a nuestra realidad y a nuestra historia concreta. Pues nosotros vemos un signo, tocamos un signo, nos relacionamos con un signo, o sea que es real, es un elemento real de la salvación de Dios, que nosotros podemos entenderla de muchos modos, la salvación de Dios, porque realmente la salvación de Dios llega a nosotros no solo de forma espiritual, sino también de forma real, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una curación, podemos decir, milagrosa, eso es un elemento real, y cuando se tienen que pues verificar los milagros para que una persona pues se acude a científicos, a médicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una realidad. La salvación, la eficacia salvífica es una realidad que no toca únicamente el ámbito espiritual, sino que toca también el ámbito real. De la gracia de Dios, signo eficaz de la gracia de Dios. La gracia de Dios fundamentalmente es su acción salvífica en la vida del hombre, que, como digo, toca estas dos o estos dos aspectos de la vida humana, ¿no? Bien, con esta definición clásica, el Concilio Vaticano II, especialmente en la Lumen Gentium, da un paso más a toda la reflexión anterior, porque la Lumen Gentium nos habla de una sacramentalidad más amplia, cuando afirma que Cristo es el sacramento del Padre, la Iglesia es sacramento de Cristo. Digo que habla de una definición un poco más amplia de lo que es el sacramento y lo que es la sacramentalidad, porque haciendo estas afirmaciones se aleja un poco de nuestra concepción natural al hablar del sacramento, que es el septenario clásico, los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, etcétera, etcétera. Lumen Gentium nos habla de una sacramentalidad un poco más amplia, pero no, esto no quiere decir que niegue el septenario, afirma el septenario. Y los sacramentos de la Iglesia son 7 sacramentos. Pero podemos hablar de una forma más amplia de la sacramentalidad. Es decir, Cristo es el sacramento primordial del Padre,
Es decir, él hace presente, y ahora vuelvo a la definición clásica, es el signo, su persona, su vida, es el signo eficaz del amor del Padre, de la salvación del Padre para los hombres. Este ministerio de Cristo o esta significación de Cristo, lo que Cristo hacía cuando estaba en la vida terrena, hoy en día se prolonga en la vida eclesial. Y por lo tanto, la Iglesia es el sacramento de Cristo, que a su vez es el sacramento del Padre. Y podemos decir que remotamente la Iglesia es el sacramento del Padre. Es decir, tiene la misión, por ser signo real en medio del mundo, de hacer presente a Cristo que hacía presente la salvación del Padre. Y los sacramentos, los 7 sacramentos, lo que hacen es, en un momento actual, concreto, en la celebración de la Eucaristía, en la celebración del bautismo, en cada uno de los sacramentos, hacen presente históricamente, celebrativamente, esa salvación y esa presencia, podemos decir, salvífica, real, del Padre en Cristo, que se realiza en la Iglesia. Esta perspectiva que nos da Lumen Gentium es una perspectiva a la que nosotros podemos acceder de modo más sencillo. Porque claro, si nos empezamos a hablar de la reflexión medieval, hoy en día tendríamos que estudiarnos todos los escritos de Santo Tomás para poder profundizar, y si luego esto nosotros lo tratamos de entender primero en nuestra vida, después hacérselo entender al pueblo de Dios, a veces parece un poco complicado porque tenemos unos conocimientos teológicos y filosóficos que a veces incluso hoy no son, accesibles, porque hoy no hablamos de las cosas como sustancia y accidentes, que es como se habla en la definición clásica de los sacramentos, ¿no? Tanto es así que ya en la vida de la Iglesia existía esta concepción o esta definición de sacramento, esta concepción del sacramento, porque en la Iglesia, además del septenario sacramental, existían otras celebraciones, que son auténticas celebraciones, y así lo ha querido recuperar el Concilio Vaticano II o la reforma del Concilio Vaticano II, que son lo que llamamos los sacramentales. Diferencia entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos, según la definición clásica, son instituidos por Cristo y actúan ex opere operato, según la definición clásica. Es decir, el sacramento, por la potencia salvadora de Cristo, actúa sí o sí. Cuando uno bautiza, queriendo hacer lo que quiere la Iglesia, la persona es bautizada, sí o sí. De modo que canónicamente, imaginemos que un niño está en peligro de muerte o un padre no quiere bautizar a sus hijos y coge la abuela, lo lleva a la bañera y coge y quiere bautizarlo según lo que quiere hacer la Iglesia, ese niño está realmente bautizado. Y si se hace mayor y llega a y dice que se quiere bautizar porque sus padres no lo bautizaron y realmente no está inscrito en ningún lado porque no está bautizado solemnemente, y dice, no, pero mi abuela me bautizó cuando yo era pequeño en la bañera. Pues tenemos un problema. Un problema. Pues claro, hay que indagar bien si todo esto, porque no se puede, los sacramentos hay sacramentos que confieren carácter y solo se pueden realizar una vez en la vida. Por lo tanto, no se puede bautizar 2 veces a una persona. Entonces, imaginemos que en el hospital el médico lo tenía que operar y lo bautiza queriendo hacer lo que quiere la Iglesia, con la autorización de los padres, porque vamos a poner un caso un poco más sencillo. Entonces, este niño, después, ¿qué tiene que hacer? Pues se le hacen los ritos
explicativos que se llaman en el sacramento del bautismo, se le recibe en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero el niño está bautizado realmente. Esto quiere decir que actúa ex opere operato. Otra cuestión, de las cuestiones medievales. Si el sacerdote es indigno, la Eucaristía que celebra es verdadera, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto quiere decir que actúa ex opere operato, ¿no? La diferencia con los sacramentales son dos. Una, mientras que los sacramentos han sido instituidos por Cristo, los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia. ¿Cuáles son los sacramentales? Las bendiciones, en general. Uno se compra un coche, por favor, ¿me podéis bendecir el coche? Eso es un sacramental. Eso ha sido instituido por la Iglesia, o otras, como por ejemplo, dentro de los sacramentales están la dedicación de iglesias. Pues eso no fue instituido por Cristo, sino que es una celebración que fundamentalmente es una bendición que ha sido instituida por la Iglesia. O los exorcismos son oraciones que han sido instituidas por la Iglesia para dos cosas. Una, termino esto y ahora os digo para qué han sido instituidos los sacramentales y por tanto también los exorcismos. Actúan ex opere, dice la teología, ex opere operantis, es decir, por el poder o por la potestad que tiene la Iglesia de atar y desatar. Entonces ha instituido estos sacramentales, pero no quiere decir que no instituya más a lo largo de la historia o que no quite de los sacramentales que tenemos alguno porque está en desuso. ¿Para qué sirven los sacramentales? Para prepararnos o para vivificar en nosotros la vida sacramental, es decir, los 7 sacramentos. Los exorcismos, por ejemplo, que es un sacramental, nos sirven para que la persona que está poseída o, si es un exorcismo mayor, o los que reciben el exorcismo, como por ejemplo los niños, bueno, no solamente los niños, sino todo catecúmeno que va a ser bautizado, dentro del ritual existe un exorcismo, que es un exorcismo menor, que lo que nos dice fundamentalmente es que nos libere del mal para que nosotros podamos vivir según los hijos de Dios, ¿no? ¿Cómo se vive plenamente según hijo de Dios? Pues a través del bautismo, ¿no? En una persona, en un exorcismo mayor, para que uno pueda ser reintegrado de nuevo a la vida eclesial y a la gracia de Cristo, dejando las insidias del mal o de la personificación del mal que es Satanás. Bien, entonces, esto para que entendamos un poco cuál es la dinámica de los sacramentos, ¿no? Bien, dentro de este septenario sacramental existe el sacramento del orden, que tiene... Aquí entramos en conceptos un poco teológicos y entonces navegamos un poco a la luz de lo que nos dicen los teólogos, que además no están de acuerdo entre sí, pero que tiene 3, no lo quiero llamar grados, porque realmente los textos luego litúrgicos con el diaconado no nos hablan de un tercer grado, sino que tiene 3 formas ministeriales. El sacramento del orden tiene la forma del episcopado, el presbiterado y el diaconado. Cada sacramento, según su modo, hace presente el misterio pascual según la forma del signo que se lleva a cabo, ¿no?
Entonces, el bautismo hace presente el misterio pascual de Cristo, la salvación de Cristo, a través del derramamiento del agua, del lavado del agua, etcétera, etcétera. La Eucaristía, pues a través de la ofrenda del pan y el vino, que son a su vez signo de su cuerpo y de su sangre, signo real de su cuerpo y de su sangre, que además nos remiten al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es decir, a todo el misterio pascual que se realiza con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, en el sacramento del orden, también a su modo, cada una de las formas que tiene el sacramento del orden muestra el misterio salvador de Cristo de un modo diverso. Y aquí andamos ya en cuestiones teológicas y hago un pequeño paréntesis. El Concilio Vaticano II restaura el diaconado. ¿Qué diaconado? El diaconado que no es transitorio, porque, según la historia de la Iglesia, para poder, en un momento determinado, para poder llegar al sacramento del sacerdocio, uno tiene que ser ordenado previamente diácono. En algunos momentos de la historia no fue así. Porque el sacramento del diaconado, el documento este que os digo, hace un recorrido histórico maravilloso y nos cuenta las formas del diaconado, porque del diaconado no sabemos más que lo que sabemos. Y digo, históricamente, sobre todo a partir de los textos de la Escritura, del libro de los Hechos de los Apóstoles o incluso de las cartas del apóstol San Pablo, sabemos que los diáconos existen como ministerio, existen ya como ministerio. Pero ¿cómo se hace presente ese ministerio luego en las diversas iglesias a lo largo del tiempo? Pues unos de una manera y otros de otra manera distinta. Aunque históricamente se va formando o se va llegando a una forma determinada de ejercer el ministerio del diaconado, ¿no? Lo que hace el Concilio Vaticano II es restaurar la forma del diaconado permanente. ¿Restaurar qué quiere decir? Que propone hacer presente ese ministerio que existía a lo largo de la historia, no únicamente como un punto del itinerario para el sacerdocio, sino como un ministerio real dentro de la vida de la Iglesia, que es lo que fue en los primeros siglos. Pero claro, teníamos el Concilio Vaticano II, o los teólogos del Concilio Vaticano II, y los mismos obispos tenían un pequeño problema, y es que se presentaba unas formas históricas de diácono distintas dependiendo de las iglesias y dependiendo de las épocas. De manera que aunque restaura el ministerio y el orden permanente de los diáconos, lo que hace es restaurarlo de un modo nuevo. ¿Qué quiere decir? Que la forma del diaconado permanente que nosotros tenemos actualmente no refleja ninguna forma concreta antigua, sino que la Iglesia entiende que el ministerio del diaconado, con toda la vida eclesial, desde los primeros siglos, con toda la forma del diaconado permanente a lo largo de la historia, con toda la teología medieval, con todo el Concilio de Trento, con su reflexión teológica, etcétera, etcétera, ha vivido a lo largo de la Iglesia. Entonces nosotros tenemos hoy en día una forma una forma de expresarse el diaconado que es absolutamente acorde a nuestro tiempo. Esto ha pasado con el resto de los sacramentos también, con unos más y con otros menos, ¿no? Por ejemplo, el sacramento de la confirmación a lo largo de la historia se había celebrado de un modo determinado, y la Iglesia, después de la renovación del Concilio Vaticano II, hace una renovación del sacramento de la confirmación.
y nos dice que el sacramento de la confirmación es el signo se confiere el sacramento a través de dos cosas, de la imposición de manos, oración del obispo en general, y del signo que se realiza con el crisma. Ese, en otro tiempo, no fue así. No fue así. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia la forma sacramental. Entonces, la Iglesia, con el poder que tiene, el sacramento lo muestra, hace que el signo sea acorde a los tiempos que vivimos con hay cosas que no se pueden cambiar, absolutamente, porque son instituidas por Cristo, pero hay otras cosas que sí se pueden, podemos decir, actualizar, ¿no? Con el ministerio del diaconado, ¿qué es lo que se hace? Pues es una especie de renovación. Se le da un contenido eclesial al ministerio del diaconado. Los documentos, aunque no son claros, en muchas ocasiones nos dicen que la sacramentalidad del diaconado hace presente a Cristo siervo, nos dice. O sea, que el sacramento que el diácono hace presente en la vida eclesial, de un modo muy particular, a Cristo siervo. Porque os decía yo antes que no podemos hablar de 3 grados dentro del orden, porque mientras que el diácono hace presente a Cristo siervo, el presbiterado y el episcopado hacen presente a Cristo sacerdote. Y además el episcopado hace presente, a diferencia del sacerdocio, a Cristo sacerdote y pastor universal. ¿Qué quiere decir pastor universal? Lo definen un poco así, pastor universal en la diócesis que le corresponde, ¿no? Porque en el fondo el papado no es más que el obispo de Roma, que, como dicen los documentos, es el primer inter pares. Es decir, el obispo de Roma no es más que un obispo, pero que desde siempre, no es un sacramento, o sea, no hace una cosa distinta, pero que desde siempre ha sido considerado el primero entre iguales, como lo era Pedro entre los apóstoles, ¿no? Pedro era un apóstol como el resto, pero era el primero de los apóstoles, ¿no? Pues eso es lo que hace presente el papado, no como de una forma sacramental, porque el papa no es más que el obispo de Roma, pero el obispo de Roma siempre ha sido el primero entre iguales. Entonces, todos tienen que estar en comunión con Pedro y todos tienen que estar, por lo tanto, en comunión con el Papa de Roma, ¿no? Pero cada obispo en su diócesis hace presente a Cristo Pastor. Esto es un Cristo Pastor de forma real, de forma, podemos decir, apostólica, porque en cuanto que los presbíteros son colaboradores de los obispos, también hacen presente a Cristo Pastor en una porción determinada de una diócesis, porque así se lo ha encargado el obispo. O sea, dentro del ministerio sacerdotal también está hacer presente a Cristo Pastor, pero no en plenitud. Por eso, en el caso del diaconado, del presbiterado y del episcopado, sí que se nos habla de grados. Pero en el diaconado no se hace presente a Cristo sacerdote, sino a Cristo siervo. Por eso se habla de que no es un grado dentro de los grados. Cuando nosotros cogemos la oración de ordenación, en el caso de los presbíteros y en el caso de los obispos, nos dicen, el sacerdocio, confiéreles el sacerdocio del primer grado para los obispos, o del segundo grado para los presbíteros. En el caso del diaconado no nos habla de grado sacerdotal porque no están configurados, podemos hablar así, con Cristo sacerdote, sino con Cristo siervo. Hacen presente a Cristo siervo en medio del pueblo de Dios. Y lo hacen presente no como una misión, sino
como un sacramento, es decir, como un signo eficaz de la gracia de Dios. Por eso, confiere carácter. Los diáconos permanentes son la presencia real de Cristo siervo en medio del pueblo de Dios. Y de esta configuración con Cristo siervo se derivan una serie de acciones que delimita o que encarga la Iglesia. ¿Cuáles son? Aquí tenemos un pequeño, porque cuando se restaura el diaconado, ¿cómo vamos de hora? Bueno, vamos más o menos bien. Cuando se restaura el diaconado, se le tiene que dar una serie de oficios concretos, ¿no? Entonces, a la hora de restaurar el diaconado, se le encarga una serie de oficios que podemos dividir en tres, aunque luego esos oficios se manifiestan fundamentalmente en uno de los tres aspectos, ¿no? Nos dice primero que el diácono es colaborador del obispo y de los presbíteros en la acción pastoral de la Iglesia. No es pastor, pero es colaborador de la acción pastoral del obispo, fundamentalmente, que es el que realiza el encargo o quien tiene el encargo de pastorear una porción, pero que se la encarga de forma sacramental a los presbíteros y de forma, podemos decir, subsidiaria a los diáconos. Es colaborador, por tanto, de la acción pastoral del obispo. El obispo es el que, podemos decir, determina qué acción pastoral pueden llevar a cabo los diáconos. Tiene una función o tiene un oficio fundamentalmente en el aspecto caritativo. Es decir, el ser del diácono tiene que ver, y esto lo pone como fundamento en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles, para que ellos puedan, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, puedan dedicarse a la predicación, encargan a 7 diáconos que se ocupen de los pobres y de las viudas. Es decir, una de las formas, podemos decir, prácticas que tiene la vida del diácono es dedicarse a la caridad. Y otro de los aspectos, recuperado un poco de lo que hacían en la antigüedad, sobre todo en la diócesis romana, es el aspecto administrativo, que eso también, el obispo es el administrador de la diócesis, pero en una época los diáconos eran los que en una época los que administraban la diócesis de Roma, y entonces pues habla de eso. Pero fundamentalmente nos habla del oficio litúrgico del diácono, de lo que realiza en las celebraciones litúrgicas y por tanto en los sacramentos, de lo que realiza o de lo que puede realizar. Se nos habla primero de todo que es el anunciador del Evangelio. Es decir, yo hay algunas celebraciones que no me llegan a gustar del todo. Si hay un diácono, obligatoriamente tiene que proclamar el Evangelio, porque es el ministerio o es la forma en la que él hace presente a Cristo que anuncia al pueblo. Esto está tomado de la tradición antigua. Los diáconos, en la tradición antigua, eran
y en la traducción de la oración eran asimilados a los levitas del Antiguo Testamento, los que servían al templo. Por tanto, los que hacían los anuncios, mientras que los sacerdotes ofrecían la ofrenda. Entonces, todas las labores que no eran propiamente de ofrecer las ofrendas concretas, que no todos los sacerdotes hacían todas las ofrendas, eso era un poco dependiendo del grado sacerdotal que se tenía, etcétera, etcétera, y los levitas se dedicaban al resto de los oficios, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacían eran los anuncios. También, podemos decir espiritualmente, los diáconos eran asemejados a los ángeles que hacían el anuncio. De hecho, los ángeles, antes habéis estado hablando de las dalmáticas, si nosotros vemos los iconos antiguos, los ángeles iban vestidos con dalmática. ¿Por qué? Porque eran los que se encargaban de el anuncio, fundamentalmente son enviados de Dios para anunciar la buena noticia. Como los ángeles son los que anunciaron a las mujeres el anuncio de la resurrección, los diáconos son los que se encargan de anunciar al pueblo el anuncio de la resurrección, que es fundamentalmente lo que se hace con el Evangelio. Si hay un diácono, lo tiene que proclamar siempre el diácono, porque es el ministerio propio del diácono dentro de la celebración. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo. A veces, excepto en algunas celebraciones, el que lo tiene que proclamar, por ejemplo, el obispo en alguna celebración, y una de las cosas que no me gusta a mí nada, absolutamente, es en lo que llaman ahora el inicio del ministerio parroquial del párroco, que se lo han dado a él. El párroco no está fundamentalmente para eso. Si hay un diácono, nunca proclamará en su parroquia, o nunca debe proclamar en su parroquia el Evangelio, porque eso lo tiene que hacer el diácono, ¿no? El sacerdote lo hace en cuanto que él ha sido ordenado diácono y en cuanto que no hay diácono. Lo menos siempre se puede hacer cuando no existe el ministerio, como nos dice que puede proclamar las lecturas si no hay lectores, evidentemente, ¿no? Pero si no, el ministerio es de los lectores, ¿no? Bien, el anuncio del Evangelio, que lleva consigo también la instrucción al pueblo de Dios sobre la palabra de Dios, no solo del Evangelio. El encargo, o uno de los encargos del diácono, es el anuncio del Evangelio y la instrucción al pueblo de Dios en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios en general, ¿no? Uno de los primeros oficios ministeriales. Ayudar en su ministerio al sacrificio eucarístico, ¿no? Por ejemplo, lo fundamental, repartiendo la comunión. El diácono es ministro ordinario de la comunión y por lo tanto debe dar la comunión y puede llevar la comunión a los enfermos de forma ordinaria. Es su propio ministerio, que además se une con el otro ministerio de la caridad, de atender a los pobres, a las viudas y también a los enfermos, ¿no? Y luego sirve al altar, nos dice también la Eucaristía, sirve al altar, ¿no? ¿Qué quiere decir que sirve al altar? Pues que él es el que prepara el altar, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que señala, que nosotros podemos decir que es accidental o que es, bueno, una cosa que le han dejado al diácono, ¿no? Es que hace todas las moniciones al pueblo, o casi todas las moniciones al pueblo. Daos la paz, es una monición. Poneos de rodillas, levantaos, todas estas cosas son una monición, ¿no? Y luego las moniciones
que no son litúrgicas, podemos decir, también las hace el diácono, o debe hacerlas el diácono, pero os recordamos que o bienvenidos a nuestra celebración o no sé qué, que eso es la admonición de entrada. Las podría hacer perfectamente el diácono, los anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como no es que sea una cosa, sino que se dice en la propia expresión de las tareas del diácono, ¿no? Y se ocupa del vino o de la sangre de Cristo. Si hay que dar la comunión bajo las dos especies y hay un diácono, el diácono da la comunión con la sangre de Cristo, porque es el ministerio que se le ha encargado. Y luego todas las cosas relacionadas con la sangre de Cristo pues, son del oficio del diácono. Por eso, en la conclusión de la plegaria eucarística, cuando se hace la elevación, el diácono toma el cáliz. Si no hay diácono, lo toma un sacerdote, pero si no, y si no hay ningún sacerdote más, pues lo hace el sacerdote que preside la celebración. Esto con respecto a la celebración de la Eucaristía. Y luego, preside solemnemente el bautismo y el matrimonio, las exequias, las bendiciones. Se nos dice también el viático, es decir, el llevar la comunión a los enfermos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, y aquí os cuento una cosa porque yo creo que debo contárosla para que la tengamos en cuenta, ¿no? Y para que aclaremos un poco una pregunta de la sesión anterior que no es necesario aclarar, pero que sí para que nosotros podamos entender algunas cosas, ¿no? Preside solemnemente quiere decir que cuando él realiza estas celebraciones, las hace ejercitando o haciendo presente el ministerio que él tiene por carácter. Cuando una persona lleva la comunión a un enfermo y no es diácono y no es sacerdote o no es obispo, no es un ministro ordenado, lo hace como un encargo de la Iglesia. Hace presente a Cristo a través del encargo que la Iglesia le ha realizado, le ha encomendado. El diácono lo hace presente por su ministerio, porque por su ministerio le ha sido encargado a la hora de la ordenación. Entonces, digo esto, lo que os quería decir, que hay que hablar un poco de todo, ¿no? Cuando se restaura el diaconado, el Concilio Vaticano II dice que a juicio de las conferencias episcopales. Entonces, no en todas las iglesias el diaconado ha sido restaurado de una misma manera. Si se restaura el diaconado permanente, se tiene que hacer según lo determina el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico y luego el Catecismo, que profundizará un poco más, pues lo hará. ¿Qué ocurre? Pues que aquí había un cierto problema. Bueno, no es que había un cierto problema. Nos cuenta el documento este, que a lo largo después de que se ha restaurado el diaconado hasta el año 2002, que es el documento, hace una especie de estadística y resulta que el diaconado permanente se ha restaurado en iglesias fundamentalmente occidentales. ¿Qué quiere decir con iglesias occidentales? Fundamentalmente se ha restaurado en Europa y en Estados Unidos, que es mientras que en lugares que podía haber sido más necesario, como son los lugares de misión, donde no hay tantos sacerdotes, las conferencias episcopales, fundamentalmente en África y en Asia, no han querido restaurar el diaconado permanente, o lo han restaurado de forma muy restrictiva. ¿Por qué? Porque estas cosas que hace el diácono las hacían ya lo que llamaban los viri probati, es decir, catequistas, hombres probados, que hacían
lo mismo que hace, o muchas de las cosas que hace el diácono, y que no era, entonces que a juicio de las conferencias episcopales no vieron necesario restaurar el diaconado. Bien, esto es una opción, el Concilio Vaticano II da opción a las conferencias episcopales a que lo regularicen, y entonces las conferencias episcopales lo han regularizado como han querido. Cuando una monja, para esto, bautiza en un pueblo de África, lo hace válidamente, como el médico en el hospital, lo hace válidamente, pero en cuanto que hace aquello que quiere hacer la Iglesia, lo que la Iglesia le ha encomendado. No hace presente a Cristo. Hace presente a Cristo en cuanto que es miembro de la Iglesia, pero no hace a Cristo presente ministerialmente. Entonces, uno puede proclamar el Evangelio en un pueblo de África o en una comunidad africana si no hay sacerdote y no hay diácono. Sí, pero no lo hace ministerialmente. Por lo tanto, anuncia el Evangelio como lo anuncia la Iglesia, mientras que cuando lo anuncia Cristo, cuando lo hace un diácono, es el mismo Cristo el que anuncia el Evangelio. El que anuncia el Evangelio. Por eso hay unas pequeñas cuestiones celebrativas, pero cuando un laico proclama el Evangelio, ni saluda, ni dice palabra del Señor. Porque cuando decimos palabra del Señor, se aclama a Cristo que ha proclamado el Evangelio. Por eso decimos gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, a ti mismo, ¿no? Quiero decir que a nosotros nos puede parecer que es una diferencia sutil y que para el pueblo de Dios pues tampoco tiene tanto interés, pero por eso he querido hablaros al principio de lo que es un sacramento, y es que es una realidad en la que nosotros quedamos configurados de modo real con la persona de Cristo para hacerle presente de un modo determinado, que es el ministerio que nosotros ejercemos, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo primero nosotros, entenderlo y vivirlo como tal, para que el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios también tiene que entenderlo y vivirlo como tal, ¿no? Y esto en el mundo de hoy pues resulta un tanto interesante, ¿no? Porque nosotros debemos ahondar en esta realidad sacramental que es la Iglesia misma y que es los ministerios eclesiales y que son en sí mismos los sacramentos, ¿no? Porque si no, no entendemos la vida de la Iglesia. Y entonces, pues esto es lo que les pasó a los protestantes un poco, ¿no? Por ejemplo, con la Eucaristía, ¿qué dicen los protestantes? Que bueno, que sí, que es un signo de la realidad de Cristo, pero claro, evidentemente, una vez que termina la celebración, la presencia real de Cristo desaparece en la Eucaristía. Es sobre la Eucaristía lo que dicen los protestantes. Cuando estamos celebrando, ¿está Cristo en medio de nosotros? Sí, porque estamos aquí, pero no existe una realidad, podemos decir, sustancial, real. Para ellos sí es real mientras está la celebración, pero luego no permanece. Para nosotros la presencia real de Cristo en las especies sacramentales permanece, porque es Cristo mismo el que está ahí presente, ¿no? Bajo la forma de pan y de vino. Es Cristo mismo el que está presente en el ministerio del sacerdote bajo el accidente que soy yo o que es cualquier otro sacerdote, y está realmente presente en el ministerio del diácono, y no en el ministerio únicamente, sino en la persona del diácono. Cuando vosotros sois ordenados, recibís el carácter sacramental que hace de vosotros presencia real de Cristo siervo.
Luego uno puede llevarlo a cabo, no puede llevarlo a cabo, igual que un sacerdote puede sentarse a confesar, celebrar misa o no celebrar misa. Por eso dicen que cuando un sacerdote se seculariza, él sigue siendo sacerdote siempre, siempre, aunque luego no ejerza el ministerio y por lo tanto no haga visible de forma patente a través del ministerio que se le ha encargado la presencia real de Cristo, ¿no? Y digo, esto es importante que nosotros lo entendamos y tratemos de vivirlo. No solo ejerciendo el ministerio, sino porque vosotros, una vez ordenados diáconos, sois la presencia real de Cristo para la Iglesia y para el mundo. Real, pero sacramental. Es decir, vemos un signo, tenemos que atravesar el signo para ver la presencia real. Por eso hablaba al principio que en el momento de hablar del signo, o si no hablamos de signo, en la Iglesia no entendemos nada. Son oficios que nos encargamos los unos a los otros, entonces, bueno, pues estos han estudiado, estos se sienten llamados así como espiritual. No, es una realidad. Por tanto, lo podemos hablar de modo, en el aspecto espiritual, de una vocación o de lo que queramos, ¿no? Pero es, una vez que uno está ordenado, es un elemento absolutamente real. Voy a leeros por último. Uy, son las 12 ya. Bueno, pues no os las leo. Ya, otro día cuando... no, porque me interesa... o sea, nosotros podéis repasar cómo eso lo expresan las oraciones de la ordenación, los ministerios que se le encargan al diácono para hacer presente a Cristo siervo, que aparecen en las oraciones, tanto la oración colecta de la celebración de la Eucaristía y fundamentalmente en la oración de ordenación. Pregunta breve y concisa. Vuestras inquietudes interiores pueden ser una barbaridad y a lo mejor no se pueden resolver porque tenéis toda una vida para resolverlas, tanto espiritual como teológicamente. O sea, yo os invito a leer el documento este, que es un lío, pero es muy largo y se aprende bastante, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama? El documento es el diaconado, el diaconado, evolución y perspectivas, que es de la Comisión Teológica Internacional del año 2002. No sé si está en los documentos del Vaticano. Yo lo pongo en el grupo que ya lo pongo. Es un mejunje de cosas allí complicadas, pero digo, porque lo interesante del documento es que podáis aprender lo que vosotros sois para tratar de vivirlo. Nos pasa lo mismo con la vocación sacerdotal, ¿no? ¿De dónde venimos, por lo que has dicho, ¿no? Lo que somos y de dónde venimos también. Bueno, venir del Concilio Vaticano II. Es más sencillo, ¿no? O sea, la forma del diaconado... Has dicho que históricamente Sí, también cuenta. Incluso se habla de las diaconisas y todo. O sea, que a veces la gente pregunta mucho. Has dicho que el diácono es el que debe proclamar el Evangelio. Y es el sacerdote el que decide. No decide. No, el que es quien da la homilía. Bueno, nos dice el que, como él es el anunciador de la palabra de Dios, puede pronunciar la homilía. Con lo que significa la homilía, que no es un comentario a la palabra de Dios, sino que es uno de los ministerios que tiene el pastor, como si dijésemos, de hacer presente la palabra, hacer actualizar la palabra de Dios en la comunidad. Y eso también lo hace el diácono de forma ministerial. Pero mientras que, si lo he entendido bien, mientras que en la proclamación del Evangelio debe hacerlo, en la homilía puede. Si está él solo, lo tiene que hacer él. Es el sacerdote el que, digamos, le cede. Claro, porque el ministerio pastoral lo tiene el sacerdote. Entonces, ahí puede hacerlo. Dice que puede hacerlo. Si está el diácono solo, lo hace él.
obligatoriamente. Si hay más, pues nos pasa a los sacerdotes. Cuando uno preside, puede hacer otro la homilía, pero el que preside es el que tiene el oficio de por sí, ¿no? Bueno, pues profundizáis a lo largo del tiempo, que es muy interesante, resulta muy interesante. El programa no lo inventamos nosotros, viene dado por lo que la conferencia episcopal... No, sí, me parece muy bien, pero a lo mejor yo no era el más indicado para hablaros teológicamente de esto. Yo he tratado de explicaroslo para entenderlo yo y que lo entendáis vosotros, porque es complicado, ¿no?